Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Hoy, como normalmente hago, vamos a hablar de un tema que precisamente en este momento me está tocando de una manera que ni se imaginan, y es el duelo o la pérdida. Como ustedes saben, un duelo o una pérdida se puede vivir de diferentes maneras. No necesariamente tiene que ser una muerte de un ser querido, puede ser a veces perder un trabajo, perder una oportunidad de pronto de cumplir un sueño, eso duele muchísimo y es un duelo. Perder una amistad, una relación y efectivamente, por supuesto, perder un ser querido desde lo que implica no volverlo a ver y que fallezca. Desafortunadamente, el tipo de duelo que estoy viviendo en este momento es precisamente ese último, reconociéndoles también que he atravesado por los otros tipos de duelo, pero puedo ser muy buena en los otros, pero súper inexperta en el de la pérdida de un ser querido. Tan inexperta que precisamente para este duelo yo me venía preparando, supuestamente, ¿no? Entre comillas. Pero me tocó de una manera que ni se imaginan. En todo caso, y sin más preámbulos, bienvenidos a este episodio. Como les decía, cualquiera de nosotros puede atravesar un duelo. Este es un episodio que puede servir para muchas personas, no solamente desde el duelo de la pérdida de un ser querido, sino también desde la pérdida de cualquier cosa. Pero para entrar en materia voy a hablarles un poco de lo que puede representar el duelo, ¿no? En nuestras vidas. Primero, yo creo, y desde mi experiencia lo digo, es esa sensación de pérdida, perdí algo, perdí un trabajo, perdí esta oportunidad. Y es horrible porque a nadie le gusta sentir que pierde, bien sea desde el ego, el orgullo o el sentido mismo de pérdida. Porque pérdida implica que va a quedar como un espacio, un vacío, como que algo estaba ocupando un lugar y de repente ya no lo ocupa y entonces cuando miramos hacia ese lugar, si lo hablamos de manera metafórica, pues no hay nada ahí y es horrible porque no sabes cómo llenar ese espacio, porque no sabes cómo llenar ese vacío, porque ese espacio o ese vacío a veces viene acompañado de mucho dolor, mucha tristeza. Cada persona es un mundo, cada persona es un universo y la forma en cómo atraviesa este tipo de procesos también es muy personal. Algunos deciden ensimismarse un poco, encerrarse, no hablar con nadie. Otros, por el contrario, desean es estar acompañados, tienen miedo a quedarse solos, esperan no quedarse muy solos porque saben que es reconocer ese vacío que está ahí. En el peor de los casos, muchos deciden no comer, se privan de absolutamente todo y entran en un encierro total. Algunos por su parte siguen como con su vida, tienen resignación, aceptación, pero eventualmente llega el recuerdo o en un momento muy específico y se quebrantan. Hay otros que pueden llorar 3 días seguidos y ya después están tranquilos, están en paz, ya pueden continuar con sus vidas. Ojo porque este punto estamos hablando del duelo de perder lo que sea, una relación de pareja, una amistad, un trabajo, una oportunidad. Y yo me acuerdo de hecho que alguna vez presenté un casting para una novela y ya venía presentando como 3 castings, pero había uno principalmente en el que yo estaba apuntando muy bien y parecía que iba a ser para mí. Y recuerdo que cuando no fue, esto me generó una tristeza que yo no me lo esperaba. Lloré como una niña chiquita y traté pues como de guardar mis sentimientos y no contárselo a nadie hasta que fui a recoger a mi sobrina Isabela al colegio cuando eso vivíamos en Colombia. Y cuando ella se subía al carro y yo pues voy manejando, vamos las dos y de repente yo me quebranto a llorar y me dice, tía, ¿qué te pasó? Y me acuerdo que ahí le conté y ella fue testigo de que yo llorara por este tipo de situación. Y le dije, pero no significa que yo me vaya a rendir, no significa que yo me voy a deprimir por esto. Se lo decía porque ella estaba muy pequeña y no quería que ella se quedara como con esa sensación de, sí, como que eso me había vencido, digámoslo de alguna manera. Perder una amistad o pensar que he perdido una amistad también me ha generado mucho duelo y seguramente algunos de ustedes también se puedan sentir identificados en esta parte. Es muy duro uno desprenderse de una amistad porque además, a diferencia de una relación sentimental, que es muy paradójico porque con la relación sentimental uno de entrada uno dice esto es para toda la vida y yo quiero y el enamoramiento y no sé qué. Y cuando no funciona bien esa sensación de pérdida, de vacío,
de la que les hablaba al principio de este episodio, y empieza a desencadenarse ahí la manera en cómo manifestamos ese duelo, ¿no? Pero cuando es una amistad, uno muchas veces inicia una amistad sin pensar que va a ser para toda la vida porque es algo tan genuino, tan natural, que cuando menos piensas llevas años y tú ni siquiera estás considerando en que en algún momento se va a terminar. Pero cuando pasa algo muy puntual y esta amistad se ve como en riesgo, como en ese punto de pérdida de decir conscientemente, oiga, ya hasta aquí llegamos y eso, cuando esta conversación incómoda se puede tener y llegar a esta conclusión, pero cuando no, también ese vacío, ¿no? Tanto si lo hablas como si no, porque era una persona que literalmente ocupaba un espacio en tu vida, un lugar. Sacabas tiempo para hablar con esa persona, compartían momentos, había, por decirlo, complicidad también, porque la complicidad no solo se tiene con la pareja, también con los amigos, y esto puede doler y doler un montón. Como les decía, la forma en la que cada uno lo transita depende precisamente del universo que llevamos dentro, pero si hay algo que pienso que es importante que pongamos sobre la mesa y es lograr transitarlo siendo conscientes de que en algún punto y con pequeñas cosas debemos poco a poco irnos sacando de ese lugar que empezamos a ocupar nosotros porque esa persona no está, desde la tristeza, desde a veces el abandono, la desesperanza, la desolación. Y ahí es cuando entra la negociación, ¿cierto? Y uno dice, listo, esta persona se fue, pero lo voy a ver, no sé, como un intercambio. No la tengo física y personalmente, pero ahora tengo un ángel en el cielo que cuando yo mire para arriba, siempre me va a mirar a mí también y sé que va a vivir en mi corazón y que voy a recordar a esa persona. Y por eso hay personas que a veces cuando celebran un gol o ganan un premio o les pasa algo muy relevante, lo primero que hacen es mirar hacia el cielo y señalar con el dedo, con la mano, porque ya hicieron una negociación con alguna pérdida, porque es una forma simbólica de decir, se fue pero no del todo, sigue estando presente en mi vida esta persona, ¿no? Cuando ya hablamos también de pérdida de fallecimiento, que es precisamente a donde quería acercarme. Porque sí, es justo ese tipo de pérdida por el que estoy atravesando. También se puede negociar con otro tipo de pérdidas como el noviazgo, la amistad y demás cuando uno es consciente, ¿no? Bueno, es que ya cambiamos nuestras formas de vivir, la forma en la que yo veía el mundo no es igual y ya no soy compatible con esta persona. O también cuando decimos, esta persona en realidad lo que hizo fue venir a enseñarme algo. Esta relación que atravesé y que fue tan significativa para mí, la voy a ver como una relación de la cual pude aprender muchísimo y ahí le damos un valor diferente a la relación que tuvimos y nos conectamos con ese sentido de pérdida desde otro lugar. Y esto es muy importante porque esto es lo que nos permite rescatarnos, esto es lo que nos permite dejar de mirar a ese punto, al vacío, y empezar a mirar otra vez a lo que tenemos alrededor y que sigue estando presente en nuestra vida. Le damos un resignificado a ese lugarcito que teníamos ahí y ya le pusimos algo. El sentido de que está en el cielo, el sentido de que fue una relación de la que pude aprender, el sentido de que hemos crecido y pues ya la amistad no iba para ningún lado porque ya estábamos mirando para lugares muy diferentes. Y ya en este punto del podcast pues sí, quiero centrarme un poco en contarles mi experiencia con el duelo a través de la pérdida de un ser querido. El sábado yo terminé de grabar Quién está detrás del podcast, un episodio que la verdad me costó demasiado porque siento que yo no le había hecho el duelo a mi prima Marce, así se llama el episodio además, y yo tuve la oportunidad de acompañarla en ese proceso, ¿no? Miren que acá, incluso desde como yo lo estoy manifestando, ya hice una negociación con esa pérdida. Pérdida además en la que sientes que hiciste un montón de cosas, pero que no lograste de pronto hacer otro poquito, llegar un poquito más allá a ver si eso hubiese cambiado el resultado. Evidentemente con mi prima Marce yo viví el duelo durante los primeros días, pero como de eso que uno va haciendo negociación con el tiempo. Sin embargo, por como me conozco y me empecé a conocer a través de la muerte de mi tía Emilia, yo sabía que yo necesitaba, o no necesitaba, sino más bien que iba a tener un momento en el que le iba a llorar mucho y ya ha de pasar un buen tiempo, porque cada que yo hablaba un poco de esto con alguien me entraba muchísima tristeza y esa sensación de llorar. Pero entonces lo que hacía era cambiar rápido el tema o evitar llorar y demás. Esta vez como saqué el episodio completamente para ella, pues yo sabía que me iba a tocar un montón
que eso me iba a dejar sensible y pues me iba a permitir llorar un poco más también. Sin embargo, le estaba oyendo porque me daba susto revivirlo. Yo soy una persona muy visual y era como que, uy, wow, revivir otra vez eso va a ser muy difícil, pero bueno, hay que hacerlo. De hecho, en ese episodio yo les cuento que mi tía Amparo y ella están atravesando por la misma situación para la misma época, pero que mi tía pues afortunadamente sigue con vida. Que ese día en el que estoy grabando el episodio, que fue el sábado, mi tía estaba otra vez viviendo una de sus batallas en el hospital. Pues imagínense que cuando terminé de grabar, yo me fui hacia Barcelona para luego llegar a Olot a sorprender a mis familiares que están acá en España y pasar todo el fin de semana con ellos. Además que en Olot están en fiestas y demás, o sea, todo coordinaba perfecto porque yo tengo una de mis tías acá, una de mis tías, mi tía Francia, que es como mi segunda mamá, de hecho lo es, y ella se va el 22 para Colombia, entonces yo dije, quiero pasar ese tiempo con ella antes de que se vaya, porque no nos habíamos podido ver aún ella estando acá. Imagínense que en ese trayecto en el tren hacia Barcelona, yo tengo una conversación con una prima donde me cuenta que mi tía está muy mal. Y yo lo que hago en vez de ir meditando el episodio para publicarlo, es llorar todo el viaje porque yo digo, esta vez sí es. Y lo tenía clarísimo también desde principio de año. A principio de año yo empecé a presentir la muerte de mi tía y yo empecé a hacer el duelo desde ahí. ¿Por qué? Porque me conozco. Porque sé el peso que mi tía Amparo tiene en mi vida. Porque mi tía Amparo no era una tía cualquiera. De hecho, mi familia toda es muy especial. Y sin duda alguna, mi tía Amparo fue como ese ángel en la tierra que no solo cumplió como con un rol de tía, sino además como con un rol de abuela. Nosotras no conocimos nuestros abuelos y mi tía Amparo con ese amor, esa ternura, esa forma de recibirnos, con cómo se comportaba, nos hacía sentir tan pero tan cercanos y cercanas que era como si fuera nuestra abuela. De hecho, las reuniones en familia las hicimos casi siempre allá, igual que en la casa de mi prima Marce. ¿Y cómo les parece que cuando llego a Barcelona, yo siento una paz increíble? Yo digo, uff, esto fue una emoción fuerte, pero ya pasó. Porque normalmente suele también pasarme que cuando pienso en estas cosas, por lo que les digo que vivo el duelo anticipado ahora, lo que hago es que después me regulo y sigo normal y como si no hubiera pasado nada. Pero esta vez sentí paz, o sea, como si no sintiera absolutamente nada. Luego yo llamo a un amigo, le cuento que estoy en Barcelona, que voy a llegar a Olot de sorpresa, bueno. Cuando cuelgo con él, al momento me entra una llamada, no una llamada, un audio de mi prima Diana informándome que mi tía Amparo había fallecido. O sea, esto fue como, ¿qué? Pero se acabó de sentir una paz increíble. Y sí, era algo que nos estábamos esperando porque mi tía venía enferma y demás. Yo se supone que debía ser la más preparada del mundo porque venía desde enero presintiéndola, ya la había llorado un montón de veces, solo de saberlo. Pero no, o sea, esto literalmente me tocó demasiado al punto que durante estos días que estuve en Olot, a pesar de que eran fiestas y demás, o sea, como que no quería verme con nadie, solo quería estar con mi familia. Me sentí a kilómetros de distancia de mi casa por el hecho de no haberle podido alcanzar a dar un último abrazo, por no poder ni siquiera apoyar a mi mamá, porque se muere su hermana y mi tía y yo acá, que somos muy importantes para mi mamá, no poder estar allá consolándola, acompañándola en su dolor, a mis primas que son sus hijas y que sé lo que esto les ha costado y uno estar tan lejos y no estar ahí también es duro. Todo esto yo creo que se me vino como encima un poco, pero sin embargo todo muy regulado, es decir, de eso que te quebrantas y lloras, pero sigues y continúas. Y no fue un proceso lineal, todo lo contrario, una montaña rusa de emociones, porque además también por el hecho de estar con mi familia, Antonella está pequeña, que es una de las hijas de mi prima Meli, y esto pues hace que uno a veces se entretenga, se le olviden las cosas por las que está pasando, salir a dar una vuelta con ellos, compartir un rato, hace que de repente se salga una risa, que todo como que pareciera estar normal, pero literalmente sabemos que no es así y de un momento a otro, ¡pum!, quebrantarnos y es normal, es normal. Y con este episodio precisamente busco eso, ¿no? Como hablar un poco de cómo es atravesar un duelo, no todo el tiempo es estar llorando 24/7, como puede que para algunos casos sí lo sea, no todo el tiempo es estar sonriente y como si no pasara nada, a menos de que de verdad la persona pues haya encontrado tanta paz, tanto regocijo, tanta tranquilidad que en ningún momento hubiese necesitado expresar una emoción diferente a esa. Y también es válido. Cada uno de nosotros es un mundo, es un universo
Y lo más importante es permitirnos vivir eso que nos está pasando de la manera en cómo se nos está manifestando. No reprimir las emociones, no reprimir los sentimientos. Si no me siento bien, no tengo por qué fingir que estoy bien. Y eso no me hace menos fuerte. No, simplemente son situaciones reales a las que nos enfrentamos y que necesitamos atravesar. Porque si no las atravesamos, porque si negamos la emoción, porque si nos negamos al sentimiento para fingir que todo está bien, para no preocupar a otros, porque además no, yo siempre he representado lo que es ser fuerte y ahora pues no, y tengo que mantener esa fachada. Lo que puede conllevar eso es algo peor, porque esas emociones que reprimimos, esas emociones que no dejamos salir, después se desencadenan en una enfermedad, en algo patológico, en un problema físico. Pero créanme que eso va a tratar de manifestarse de cualquier manera y qué mejor que hacerlo a través pues de las emociones. Si siento ira, si siento enojo con el mundo por un momento, pues no importa. Tengo derecho a sentir lo que siento y especialmente a transitarlo para poderme mover después de ese lugar, porque si no, pues va a haber un riesgo muy grande de que me quede ahí también, ¿no? Por eso la importancia también de decir, oiga, ¿hasta qué punto ya siento que debería empezar a retomar mi vida poco a poco? ¿Con qué cosas? ¿De qué manera? ¿Y qué negociación voy a hacer para relacionarme con esa pérdida desde un lugar diferente? Como les decía, cuando uno dice, ya tengo un ángel en el cielo que me cuida, es una forma de negociar. O cuando uno dice, ya era su momento, todos vamos para el mismo lado, en algún punto nos vamos a encontrar y ella ya venía cansada y se lo merecía, también es una forma de negociar, porque es una forma de ver ese momento y esa situación tan improvista y a veces también que se veía venir como si fuera algo que pasó para bien, que ya era necesario o que la persona ya quería también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de mi tía ya lo quería, siempre tuvo muy buena relación con Dios y ella anhelaba ese momento, al punto que me contaba mi tía que cuando mis abuelos murieron, mi tía lo atravesó supremamente mal, la pasó supremamente mal, le daba súper duro, se aferraba a la reja, se deprimía, o sea, todo se revolcaba. Pero en el final, pues digamos, de sus días, en los últimos años, con la muerte de familiares cercanos, con la muerte de su propia hija, mi prima Marce, mi tía ya lo agradecía, decía gracias Dios por acordarte de mi hija porque la estaba pasando muy mal. Y hay algo que mi tía siempre decía y es, yo no quiero sufrir. Y eso mi tía lo tenía súper claro. Y a ese punto pues ya estaba empezando a sufrir un poco y ella no quería. Además decía, estoy lista para irme, el cuerpo es el que no me ha dejado ir. Entonces, claro, uno llora, pero es llorar por los que nos quedamos acá porque sabemos además que no vamos a poderle volver a dar un abrazo, que hay que despedirnos de esa figura física porque ya si la llamamos no va a ser ella quien responda detrás del teléfono, porque ella siempre nos respondía a las historias a todos, no solamente a uno, o sea, nosotros éramos especial para mi tía en igual medida absolutamente todos, y esto es lo que más duele también, porque nos hacía sentir especiales, amados, respetados, apoyados, y claro, la ausencia es para muchísimos, pero cada uno en este punto se está relacionando con esa ausencia desde un lugar diferente porque el duelo es personal. Y hago mucho énfasis en esto para ya cerrar este episodio con lo siguiente. Lo mejor que le pueden decir a uno cuando está atravesando un duelo es vívelo como lo tengas que vivir y aquí estoy yo por si llegas a necesitar algo. Lo peor que a uno le pueden decir es trata de no llorar, pero no llores, pero ¿por qué lloras y tal cosa? No, porque es que cada uno lo está viviendo desde un punto diferente. Uno no necesita que le digan lo obvio que es, ay, pero si todos nos vamos a morir, como minimizando el dolor de la otra persona. Esto es horrible cuando uno está atravesando un duelo. Y básicamente todo lo que les he hablado durante este episodio era para llegar a este punto. Lo mejor que a mí me han podido decir es, te entiendo, que Dios te dé fortaleza para atravesar este momento y que sepas que si necesitas algo o quieres salir o compartir, aquí estoy. Y a esas personas y también a todas las que me han dicho lo que sea, gracias, porque independientemente de lo que me han dicho, me han mostrado que están ahí. Pero si es tu caso, si es el caso de alguien cercano que está pasando por esto, recuerda siempre que le puedes decir, cómo se lo debes decir y nunca desde un punto donde se minimice como lo que la persona está atravesando, lo que le está doliendo, sino más bien dándole ese lugar y ese espacio para que lo pueda hacer y estar pendiente por si necesita el apoyo y demás. Y en el caso de quienes lo atravesamos, se los he dicho pues durante esos diferentes momentos y es rescatémonos de ese lugar poco a poco, a nuestro ritmo, sin afán.
De hecho, quiero contarles algo. Estuve mirando como los diferentes tipos de duelo que se pueden vivir y se los voy a mencionar antes de cerrar, como para que lo tengan presente. Está el tipo de duelo que es un duelo normal, donde la respuesta es la respuesta natural, o sea, la adaptativa ante la pérdida. Es cuando el dolor como que empieza a disminuir con el tiempo y este tipo de duelo dura más o menos entre 6 meses y 2 años con altibajos. Así que si ustedes pensaban que iban a superar un duelo, sobre todo por la pérdida de un ser querido, un familiar, en un mes, no, no necesariamente, porque por eso es que a veces cuando uno ve un recuerdo así, como que se quebranta o escucha una canción que le recuerda a esa persona. El duelo anticipado, que es el duelo que yo estaba atravesando, es el que ocurre antes de la pérdida, cuando uno ya lo presiente o cuando es una enfermedad terminal y uno ya lo prevé. Entonces como que uno empieza desde antes del fallecimiento de la persona a hacer ese cierre, a hacer ese proceso, a tratar de reconocer que es algo que en cualquier momento va a pasar y con lo que vamos a aprender a vivir. Este puede comenzar meses, incluso a veces hasta años, y este es el que oscila más que por tiempo entre eso de la aceptación y la negación, pero que te ayuda a prepararte emocionalmente. A veces no sé hasta qué punto, porque yo pensé que estaba súper preparada y ya les digo yo que no, pero obviamente sí, una parte sí. Está el duelo patológico complicado, es el proceso en el que la persona como que se estanca, no logra integrarse a la pérdida, interfiere con su vida diaria, es decir, le cuesta retomarla, no quiere retomarla además. Y este tipo de duelo se puede mantener intenso más allá de 12 meses, a veces hasta por años. Y esto lo puede causar la culpa excesiva, cuando uno tiene como remordimientos, digámoslo de alguna manera, o una depresión profunda, o el hecho de aislarme, cuando se me dificulta muchísimo tomar la rutina y me niego a hacerlo además, y cuando tengo pensamientos obsesivos con respecto a esa pérdida, porque no quiero como reconocerlo, ni saberlo, ni transitarlo. Ese es el tipo de duelo que es un duelo patológico. Este tipo de duelo patológico pues es el que ya debería empezar a buscar como ayuda de un profesional, puede ser un psicólogo, psiquiatra en determinado caso. Está el duelo ausente, que es cuando la persona aparenta no sentir dolor ni tristeza y además reprime o niega la pérdida. Entonces trata de sentir que no pasó, lo niega y ahí es cuando dice, no, es que eso no, yo siento que no, yo pienso que está en la cocina o yo pienso que está todavía en el hospital. Este tipo de duelo es variable, puede permanecer también latente durante años y se caracteriza por la falta de expresión emocional, la hiperactividad para evitar cómo sentir o ya lo digamos como que manifiestan síntomas más físicos, ya no emocional, pero ay, me está doliendo, no sé, una parte del cuerpo de una manera excesiva. Y está el duelo crónico, que es ese tipo de duelo donde el dolor no se atenúa con el paso del tiempo, es decir, siempre se vive con la misma intensidad y puede durar muchos años sin cambios significativos. Esto le puede generar una larga incapacidad de adaptación, un apago extremo, es decir, no le encuentra sentido a la vida, no tiene objetivos ni metas porque no se halla como en el mundo, por así decirlo. Y lo que hace es vivir en bucle recordando todo lo vivido con el ser que se pierde, o sea, con el familiar o la persona fallecida. Y bueno, espero con este episodio pues no solamente haber yo hablado un poco de lo que me estaba pasando, que es muy importante, y hoy me siento mejor, ya estoy en ese punto de sacarme de ese lugar, de reconocerlo más, de transitarlo de la mejor manera, y espero también que alguien que pueda haber necesitado escuchar este episodio pues lo esté haciendo. Si conocen de alguien que debería escucharlo, no duden por favor en compartírselo, de esta manera me ayudarían un montón. Y recuerden que el viernes tenemos una cita también con quien está detrás del podcast para quienes me están acompañando en este ejercicio autobiográfico. Esto fue Hablando por Hablar, yo soy Carol Puentes, les mando un abrazo enorme y nos escuchamos en un próximo episodio.